Han pasado algunos meses desde que iniciamos estas pláticas sobre cáncer de tiroides en el contexto del equipo multidisciplinario. Al inicio, lo único que estábamos de acuerdo era que estábamos en desacuerdo. Y estas pláticas han servido para conocer los objetivos de cada especialidad en el manejo de los tumores tiroideos. Recuerdo que iniciamos con el examen clínico, luego repasamos la técnica de ultrasonido del cuello y la obtención de la biopsia. La aplicación de yodo radioactivo adyuvante dependiendo de los factores de alto y bajo riesgo. También revisamos las dosis ablativas de yodo radioactivo. ¿Cómo olvidar la discusión sobre el uso de radioterapia externa en la enfermedad localmente avanzada o irresecable? Y como era de esperar, hoy vamos a la última frontera, a un tema que es cuando menos controversial. Así que pónganse cómodos porque vamos a repasar lo bueno, lo malo y lo feo del uso de TKIs en el cáncer de tiroides refractario a yodo. Soy el Dr. Castro, oncólogo médico con 21 años de experiencia y ahora vamos a hablar del cáncer de tiroides. A manera de introducción diremos que el cáncer de tiroides emerge de las células foliculares y puede tomar dos caminos: llegar hasta un carcinoma medular de tiroides, que de este no vamos a hablar hoy, o si bien las células foliculares agarran por este lado, tenemos los cánceres diferenciados de tiroides, que están constituidos en un 80% de las veces por cáncer papilares, en un 10% por cáncer foliculares y un poco menos las células de Hurley. También hay un tipo diferente que es el carcinoma anaplásico. De este no vamos a hablar ahora porque este requiere un capítulo especial. Hoy nos dedicaremos a los cánceres diferenciados. Para navegar y no divagar, ¿cómo sería la historia natural de un paciente con cáncer diferenciado de tiroides? Digamos que todo inicia en el día 0, con la tiroidectomía de la paciente. Si fuera una paciente de alto riesgo, se le debe aplicar yodo antes de los 3 meses y luego la supresión con levotiroxina para disminuir la recurrencia. Luego se debe mantener en seguimiento con tiroglobulina y anticuerpos por medio de ultrasonido del cuello o imágenes por lo menos de 2 a 5 años, que es el principal periodo de riesgo de recaída. Pero digamos que esta paciente recurre entre los 18 y 24 meses después de la cirugía inicial y esta recaída se detecta por un aumento de la tiroglobulina o cambios en el ultrasonido. Al paciente se le da una nueva aplicación, solo que ahora terapéutica de yodo radioactivo. Más o menos a los 12 meses se detecta una nueva recurrencia local, va una nueva aplicación de yodo radioactivo, a los 12 meses vuelve a crecer a nivel local, por lo que es llevado a cirugía. Sin embargo, por no lograrse la resección completa, se le aplica radioterapia local y a los 12 meses resulta con metástasis pulmonares y locales, por lo que llega el momento de evaluar el uso de TKI. En resumen, esta podemos decir que es la secuencia. Y más o menos a los 5 o 6 años del día 0, ya es cuando... Este es el esquema general de tratamiento del cáncer de tiroides, solo que presentado de otra forma. Y nosotros nos vamos a ocupar de la parte más alta de la pirámide. Porque hay dos cosas que los oncólogos sabemos hacer muy bien: usar términos rebuscados y usar medicamentos que dan la impresión de complicar más el cuadro del paciente. Y por ende, era de esperar que acabáramos los oncólogos envueltos en una discusión donde hasta hace poco solo participaban los cirujanos, los endocrinólogos, los médicos nucleares y los radioterapéuticos. Y ha costado que nos pasen la pelota. Y no me malinterpreten, yo soy un gran defensor de los equipos multidisciplinarios, pero ha costado a los oncólogos
que nos incluyan en este equipo. Lo que sabemos. Sabemos que las metástasis en cáncer de tiroides son infrecuentes. También sabemos que aproximadamente del 20 al 50% de todos los pacientes van a recaer a nivel local y algunos pocos a nivel pulmonar. Muy frecuentemente, muchos de estos pacientes pueden controlarse con supresión tiroidea, cirugía, yodo radiactivo o radioterapia externa en aquellos pacientes con metástasis óseas o cerebrales. Sin embargo, de estos, un 10 a un 30% de los pacientes van a progresar y se van a volver refractarios a yodos. Estos pacientes necesitan tratamiento con TKI, pero curiosamente, ni los cirujanos, ni los endocrinos, ni los médicos nucleares, y a veces los mismos oncólogos médicos, nos ponemos a pensar o a recetar los mismos, aunque hay datos claros que soportan, que prolongan la supervivencia libre de enfermedad. Y hoy vamos a estudiar esas razones. ¿Por qué suceden? O sea que el objetivo de esta plática es revisar el tratamiento de pacientes con progresión o recurrencia de cáncer de tiroides que no responden al yodo. Y en lo que vamos a poner énfasis es cuándo tenemos que iniciar el tratamiento con TKI. ¿En qué momento? ¿Es de inmediato o hay que retrasarlo? Porque lo que tenemos en mente es que el objetivo en oncología es paliar y no apalear a nuestro paciente. Pero, ¿cómo actúa el yodo? El yodo 131 se utiliza en el tratamiento del cáncer de tiroides debido a la capacidad única de las células tiroideas, tanto normales como cancerosas, para captar yodo. El fundamento teórico radica en que el yodo es un componente esencial en la producción de hormonas tiroideas, por lo que estas células absorben activamente el yodo radiactivo, que emite radiaciones betas que destruyen las células tiroideas desde el interior, lo que es eficaz en eliminar tanto el tejido tiroideo residual como las metástasis tiroideas que absorben el yodo. La otra pregunta es, ¿cómo diagnostico la enfermedad refractaria? Y estos son los escenarios clínicos comunes que un paciente puede ser refractario al tratamiento con yodo. Lo primero es que la prueba no se haya hecho bien. Si estamos seguros de que la prueba se realizó bien, que suspendió la levotiroxina en su momento, que la dosis de yodo fue la adecuada, pues entonces vemos que puede haber ausencia de la captación de yodo, que algunas lesiones capten yodo pero otras no, que hay ausencia de la captación del yodo en el rastreo postterapéutico, que haya progresión de la enfermedad metastásica a pesar de existir captación de yodo 131, o que haya progresión de la enfermedad metastásica con dosis acumuladas mayor de 600 milicuris. En esta imagen, en la figura A, es un paciente de 57 años con un carcinoma diferenciado, en una etapa T4A, N0, M0. Después de la tiroidectomía total se le administraron 100 milicuris de yodo. En el rastreo post-tratamiento se visualizó un gran foco de captación en el lecho tiroideo que corresponde a restos tiroideos. A los 16 meses de la primera dosis se le administró una segunda dosis de 100 milicuris por niveles de tiroglobulina elevada que tenía en 46. En el rastreo post-tratamiento no se visualizaron focos con avidez por el yodo 131. Y ahí estábamos bien. Sin embargo, la tiroglobulina siguió aumentando y se le realizó un PET-CT en el que se visualizaron 3 lesiones o focos hipermetabólicos en el mediastino que correspondieron a metástasis a distancia. Este paciente presentó enfermedad refractaria al yodo radiactivo. La otra pregunta es la epidemiología de la enfermedad refractaria. Ya vimos que lo que quiere decir
es que las células cancerosas olvidan cómo absorber el yodo y por lo tanto son inmunes al tratamiento por regulación negativa del cotransportador de yodo y de sodio y otros genes importantes en el metabolismo de yodo. Un dato importante es que 20 a 50% de los pacientes con cáncer de tiroides pierden esa capacidad de captar yodo. Desde que se vuelven refractarios, la supervivencia global es de 2.5 a 3 años y medio. En la gráfica de la par se puede ver la diferencia en la supervivencia global entre aquellos pacientes que captan yodo y aquellos pacientes que no captan. La supervivencia recae terriblemente. En esta gráfica se dividen 3 grupos de acuerdo a la edad donde se hace el diagnóstico y la extensión de la enfermedad cuando se diagnostica refractario. En el grupo 1 son pacientes jóvenes menos de 40 años con metástasis pequeñas. El grupo 2 son pacientes mayores de 40 años con cáncer con metástasis macronodulares en el pulmón o bien metástasis óseas por cáncer de tiroides. Y en el grupo 3 son pacientes mayores de 40 años con micrometástasis pulmonares o bien aquellos menores de 40 años con metástasis macronodulares. Esto refleja la importancia de 2 factores pronósticos, la edad y el tamaño de la metástasis. La supervivencia global después del diagnóstico de una enfermedad refractaria a yodo puede variar de 3 a 6 años, pero lo que sí sabemos es que a los 10 años la supervivencia es menor del 15%. Ahora les voy a presentar algunos casos a ver qué opinan. Este paciente, por ejemplo, se manifestó desde el ingreso con un tumor irresecable por invasión directa a la vena yugular. Este es sensible a yodo, pero inoperable de entrada. ¿Qué consideraríamos? Y esta fue parte de la plática que tuvimos hace dos meses. ¿Qué consideraríamos? Solo le ponemos una traqueostomía, le damos radioterapia externa, cuidados paliativos, aplicación de yodo aunque no se operó o aplicación de TKI. Me gustaría escuchar su opinión. Y ahora vamos a ver algunos casos, todos ellos son yodo refractarios. Este caso que recurre con enfermedad locorregional y ósea, me gustaría también que ustedes pensaran en qué opciones de tratamiento. Y creo que ciertamente se podría intentar la cirugía o bien radioterapia o bien cirugía seguida de radioterapia en un paciente que no tiene obstrucción de la vía aérea con leve dolor en la columna cervical en un paciente de 60 años cuya tomografía evidenciaba nódulos microscópicos. Este otro caso ejemplifica otra situación, cuello sin actividad tumoral, pero múltiples nódulos menores de 1 centímetro en ambos pulmones, en una paciente de 38 años sin dificultad respiratoria ni compromiso en la saturación de oxígeno, cuyas tomografías cada 3 meses primero y luego con intervalos de cada 6 meses no se visualizan cambios considerables. ¿Cuál sería su opinión? Radioterapia, TKI, aplicación de yodo o continuar con la supresión hormonal. Y estos pacientes que continúan siendo refractarios a yodo con fractura en la columna dorsal en un paciente de 65 años sin enfermedad pulmonar metastásica, lo operaría, lo radiarías, considerarías el uso de TKI. Y este otro paciente que muestra afección ósea importante de 39 años con enfermedad pulmonar microscópica. Y ahora estos pacientes que se presentan con afectación, uno al sistema nervioso central y el otro con enfermedad hepática. ¿Qué opinas de ellos? Lo que quiero demostrar aquí es que puede haber un espectro muy amplio de situaciones clínicas y debemos tener como guía estas 2 premisas, la edad y la carga tumoral, que ponga o no en peligro la vida del paciente
su tiempo de progresión y, por supuesto, las comorbilidades que cada uno presenta, ya que estas hay que considerarlas por la propia toxicidad que tienen los TKI. Entonces, ¿qué sabemos de los TKI? Estos son los inhibidores de tirosinquinasa. Podemos decir que estos son los factores en contra del tratamiento. Son tóxicos, son caros. Los pacientes con metástasis a distancia pueden permanecer estables durante muchos años sin ningún tratamiento. Mientras que la ventaja podemos mencionar únicamente que prolonga la sobrevida libre de enfermedad. Llama la atención que no mencionamos la quimioterapia estándar, ya que solo proporciona el 5% de respuesta y es más tóxica que el tratamiento con TKI. Pero ¿por qué le damos tanta importancia a la supervivencia libre de progresión? Primero, consideremos el sitio de metástasis. Sabemos que el compromiso pulmonar y el óseo son los más frecuentes. Y vemos cómo las tasas de supervivencia a 10 años son estas. Llama la atención que aquellos con componente de óseo tienen una supervivencia global menor comparada con aquellos pulmonar. Pero cuando estas se combinan, vean cómo se deteriora la supervivencia. Y no digamos cuando la recurrencia es a nivel del sistema nervioso central, prácticamente no pasan más del año. Entonces, ¿qué factores consideraríamos para iniciar la terapia? Primero, enfermedad voluminosa que no es susceptible a cirugía. Luego, el sitio de la lesión que ponga en peligro la vida. Las metástasis pulmonares grandes y que crezcan rápidos también son otra indicación. Y obviamente la condición clínica del paciente. Entonces, enfermedad refractaria a yodo, ¿qué aspectos consideraríamos para el uso de los TKI? Primero, consideramos que, como les mencionaba hace un momento, la quimioterapia con doxorubicina únicamente tiene un 5% de respuestas. Y digamos que deteriora más que los TKI la calidad de vida. Para la década de los 2000 fue todo el auge de las moléculas pequeñas y se comenzaron a ensayar todos los que ustedes ven aquí en el cáncer de tiroides. Aquí hay que rescatar la tasa de respuestas que va del 12 al 50%. Y lo más importante es el tiempo que dura la respuesta. Que los pacientes permanecían sin progresión de la enfermedad y los que más resaltaban aquí en esa época eran el sorafenib y el lenvatinib. Todos esos estudios son fase 2, lo que quiere decir que son estudios de pacientes muy seleccionados y por lo tanto estas dos moléculas que fueron las más consistentes pasaron a realizarse estudios fase 3. Pero antes de hablar de esos estudios, uno de los abordajes que se intentó es volver a hacer a las células refractarias sensibles al yodo. Y esta molécula, el selumetinib, comenzó a crear mucha expectativa. Pero desafortunadamente solo quedó en experimentación y se usa en algunos tipos de cáncer de tiroides medular. De ahí nos saltamos a los estudios fase 3, el primero se publicó en el 2014, con criterios de inclusión que tenían la enfermedad avanzada o metastásica refractaria a yodo. La conclusión de este estudio fue que el sorafenib prolongó significativamente la sobrevida libre de enfermedad, pero no la supervivencia global, y lo prolongó durante 5 años. Lo mismo que sucede en varias otras condiciones de enfermedades metastásicas. Y esta diferencia fue alrededor de 5 meses en casi todos los grupos de estudio. Entonces tenemos un medicamento que prolonga la sobrevida libre de enfermedad. Lo otro que tenemos que valorar es la toxicidad. Los que ya llevamos tiempo en oncología
Sabemos este aspecto se debe solucionar o se puede mitigar con base en la experiencia de quien lo prescribe. Por ejemplo, si leemos el prospecto del acetaminofén, vamos a ver muchas toxicidades que nunca ocurren. Pero en caso de sorafenib, las más frecuentes son el síndrome de mano-pie, diarrea y alopecia. Afortunadamente, las toxicidades de grado 3 y grado 4 son infrecuentes, y si estamos familiarizados con estas, podemos advertírselas al paciente y buscar una forma de paliarlas. Porque no podemos olvidar que el prestigio del oncólogo es como el del boxeador. Siempre se recuerda la última pelea. Al año del estudio de sorafenib se publicó el estudio SELECT, que comparó el lenvatinib contra placebo en pacientes de nuevo con enfermedad refractaria a yodo. Este estudio demostró un 65% de respuestas y un leve número de respuestas completas. La duración de la respuesta fue de 9 meses y los pacientes comenzaron a presentar regresión de las lesiones a los 2 meses con una toxicidad manejable. Aquí el resultado fue más llamativo, pues se logró llegar hasta los 18 meses de sobrevida libre de progresión. Este término merece que le demos una explicación. Sucede y acontece que lo que quiere decir es si, por ejemplo, un paciente con metástasis pulmonares por cáncer de tiroides, en lugar de desarrollar insuficiencia respiratoria a los 3 meses, la puede desarrollar a los 18. Van a vivir el mismo tiempo, pero van a mantenerse fuera del hospital sin utilizar oxígeno para sus actividades diarias, y por eso este concepto es muy importante en oncología. Aunque a veces estas definiciones no encajan en el momento histórico. En el grupo del lenvatinib, hubieron pacientes que lo iniciaron en forma retrasada o en forma inmediata. Los resultados fueron que los que lo iniciaron de forma retrasada, la sobrevida libre de enfermedad fue de 10 meses, mientras que en el grupo que lo inició de manera temprana fue de 18.3 meses. Cuando se analiza la forma de darlo en aquellos pacientes de manera temprana, principalmente en aquellos que tienen enfermedad pulmonar menor de 1 centímetro, la supervivencia sí tiene un impacto, llegando hasta ser hasta 44 meses en el grupo del lenvatinib. Y una de las conclusiones de este estudio es que debe iniciarse tratamiento con tumores pequeños menores de 1 centímetro a pesar de tener ECOG 0 y menos de 65 años, o sea, en aquellos pacientes asintomáticos. Los aspectos de toxicidad más importantes fueron la hipertensión arterial o la fatiga, que llegó a interrumpir las dosis en casi todos los pacientes durante algún tiempo, y el 68% requirieron una disminución de la dosis y hasta 14% descontinuaron el tratamiento. Entonces me pregunto yo, si sabemos que hay que bajar las dosis en casi todos los pacientes, creo que es mejor iniciar con la dosis rebajada, ¿no creen? Preferimos pasarnos de la raya que no llegar. En resumen, estos son los efectos tóxicos que debemos de estar alerta: la pérdida de peso, la diarrea, hipotiroidismo. La pregunta que debemos hacernos es cuándo iniciar entonces el tratamiento, cuál es la dosis, qué podemos esperar. Y aquí ojalá que cuando sepamos todas las respuestas no hayan cambiado todas las preguntas. Este es un estudio del mundo real donde participaron varios países alrededor del mundo y se dividieron 2 cortes. La corte 1 se le inició el tratamiento inmediato desde que se estableció el diagnóstico, no importando que fueran sintomáticos o asintomáticos. Es decir, la corte 1 todos eran asintomáticos. Mientras que en la corte 2 se decidió esperar hasta el momento de presentar síntomas. La pregunta que responde este estudio es si iniciando el tratamiento de manera temprana, es decir, sin síntomas, se puede retrasar el momento de su presentación. Y el resultado
es que solo hay una leve mejoría en la progresión sintomática el iniciar el tratamiento de inmediato o al momento de desarrollar síntomas, que es como de 4 meses, pero no en la supervivencia libre de enfermedad. Entonces este es un diagrama general del uso de los TKI que lo voy a dejar y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Y en la última década hemos entrado a la secuenciación de tumores con mayor frecuencia. Y en el caso del cáncer de tiroides diferenciado, la alteración que aparece más frecuente es la alteración BRAF, que aparece hasta en el 60% de los pacientes, siendo la alteración más frecuente. Y en estos pacientes, por ejemplo, cuando se diagnostica esta mutación en melanoma, se puede usar un medicamento que es interesante, ya que bloquea los segundos mensajeros y las vías de señalización a varios niveles, lo que lleva a tener respuestas de 48% con una duración de 24 meses y una supervivencia libre de progresión de 15 meses, siendo la toxicidad más frecuente fiebre, edema y diarrea, lo que llevó a una reducción de dosis en el 47% de los pacientes. ¿Y qué hacemos con estos pacientes cuando progresan y están en condiciones de recibir más tratamiento? Pues se puede utilizar otra molécula pequeña que es el cabozantinib. Este es el estudio COSMIC, cuyo objetivo principal eran las respuestas y la supervivencia libre de progresión en aquellos pacientes que habían recibido al menos un TKI. Y los resultados es que nos prolonga unos 11 meses más la progresión de la enfermedad, logrando un 11% de respuestas, aunque sin cambios en la supervivencia global. O sea que llevamos los 18 meses de los TKI más los 11 meses del cabozantinib. Ese paciente puede permanecer sin síntomas por mucho tiempo. La toxicidad más común es la diarrea, hipertensión y trastornos de la piel, y hasta el 67% necesitó una reducción de la dosis. Estos son los TKI aprobados para el cáncer de tiroides por indicación y por mutación específica. Lo que hay que señalar aquí es el grupo del dabrafenib y del larotrectinib, que prácticamente la toxicidad se disminuye casi a cero y los resultados son mejores y duran más tiempo. Entonces, consideremos estos aspectos que soportan el uso de TKI y si es conveniente utilizarlos y en quién. Los TKI deben usarse en el tratamiento del cáncer de tiroides refractario o cuando no pueda ofrecerse alguna otra alternativa. De esto no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. La quimioterapia estándar ofrece un mínimo beneficio, por lo cual prácticamente no se utiliza. Y debemos advertirle al paciente y estar familiarizado con los efectos tóxicos de los TKI que utilizamos. Y eso es lo que yo les traía en este momento. Abrimos los micrófonos para la discusión. Gracias.